Hola y bienvenidos al curso completo de Bootstrap 4. El día de hoy veremos los componentes de insignia. Es un componente que permite mostrar conteo y etiquetado. Vamos a ir a la documentación oficial para ver cómo trabaja este componente y qué es lo que nos va a permitir hacer, y lo vamos a entender mucho mejor. Estamos aquí en la documentación. Nos vamos a ir aquí a componentes y vamos a elegir insignia. Aquí nosotros tenemos diferentes ejemplos para poder comprender cómo funciona este componente, y podemos ver aquí que nosotros podemos usarlas con las etiquetas de encabezado como el H1. Vamos a copiar el primer ejemplo para poder ver qué es lo que hace el componente de insignia. Es lo que nosotros podemos ver acá en la palabra new y con este cuadro. Ese es el componente de insignia. Copio este primer ejemplo y por aquí nosotros vamos a borrar todo lo que está dentro del container y lo vamos a pegar dentro. Podemos ver que este ejemplo nos indica que podemos usar este componente de insignia de la siguiente manera. Podemos tener un encabezado, en este caso un H1, y dentro, mediante un span, nosotros poder añadir ese componente de insignia. ¿Con qué? Con dos clases. La clase que tenemos aquí, batch, y la clase batch secondary. Guardamos. Vamos aquí a nuestra ventana donde estamos abriendo nuestra web, recargamos y aquí tenemos nuestro ejemplo. Por aquí la documentación nos indica, en este ejemplo va a tomar el mismo tamaño que tiene el H1 que lo contiene dentro. Por eso que si ustedes se dan cuenta, este componente de insignia que tenemos aquí prácticamente es del mismo tamaño que el texto que tenemos aquí. Eso es lo que nos indica aquí en la documentación oficial. Igual, si queremos usarlo con un H2, solo tendríamos que cambiar H2, H3 hasta H6. Siempre tenemos que, si nosotros queremos mostrar este componente, usarlo en este caso con el encabezado como nos indica aquí. Un H1, un H2, vamos a ponerlo por ejemplo el último, el H6. Por aquí también el H6. No se olviden las dos clases que necesitamos para utilizar este componente batch y batch secondary. En este caso, para este primer ejemplo que estamos viendo. Actualizamos y miren lo que les decía, ¿no? El componente de insignia va a tomar el mismo tamaño que tiene en este caso el H6 que lo contiene dentro, ¿no? Si se dan cuenta es del mismo tamaño que del texto que tenemos por aquí. Este es un ejemplo que tenemos por aquí de este componente, pero si nosotros bajamos vamos a poder ver algunos ejemplos mucho más ilustrativos de lo que hace este componente. En sí, este componente más nosotros lo vamos a usar cuando nosotros necesitamos mostrar un contador de mensajes o notificaciones, como podemos ver aquí. ¿Se dan cuenta? En nuestra web nosotros vamos a tener secciones donde nos van a estar llegando mensajes, entonces va a actuar como un contador. Ese es el componente de insignia. Este número que ustedes ven aquí con este cuadro es en sí la esencia de este componente. Aquí veíamos otro ejemplo, pero más se usa cuando nosotros necesitamos tener un contador de mensajes o notificaciones. Y podemos verlo aquí. Si yo copio el ejemplo de aquí, lo vamos a pegar dentro de nuestro container, podemos ver cómo podemos usar y sacarle el provecho máximo de este componente. Aquí nos indica lo siguiente, tenemos aquí un button, correcto, un botón HTML y las clases que necesitamos asignarle el botón. Si se dan cuenta, btn es una clase para darle algunos formatos de botón, y btn primary para asignarle el color del botón. En este caso, este color azul o medio celeste que tenemos por aquí para el botón. En las siguientes clases vamos a toparnos o vamos a estudiar más a fondo con esta clase de button, pero ya lo veremos más adelante. Es una explicación rápida dentro del texto, notificaciones, y dentro un span nuevamente, ¿no? Nos indica que podemos usarlo con un span y con la clase batch y con la clase batch light. En este caso, para darle el color blanco que tenemos aquí en este cuadro pequeño. Y aquí el 4, que sería el contador de notificación o de mensajes que nosotros podemos usar. Este es un ejemplo bastante práctico de este componente y como mayormente se usa. Actualizamos por aquí y tenemos aquí nuestro botón. Si inspecciona el elemento rápidamente para que podamos ver qué está haciendo esas dos clases,
voy a inspeccionar el recuadro del cuadro, que en sí es el span. Hago un clic. Ahí podemos ver que Batch Light lo único que está indicándole es el color de la letra del 4 en color negro y background color, el color blanco del span que tenemos aquí. Y una clase Batch con todas las propiedades que ustedes pueden ver aquí. En este caso, un display inline low, un padding de 0.25m, 0.4m, un font size de 75%. Entonces podemos ver las dos clases que están actuando y todo lo que está haciendo el componente es mostrarnos este número que va a actuar para nosotros como contador de mensajes o notificaciones. Es el ejemplo más claro y más real de cómo se usa este componente de insignia. Por aquí tenemos otro ejemplo. Copiamos este ejemplo, lo pegamos por aquí. Actualizamos y aquí podemos ver el componente de insignia. Esta sección de aquí de la documentación lo que nos está indicando lo siguiente es de que si nosotros, por ejemplo, aquí teníamos en el primer ejemplo las notificaciones, el número 4 representaba que teníamos 4 notificaciones sin leer. Pero si nosotros tenemos algo aquí escrito que no podemos, que no se entiende fácilmente como algo como un contador de algo que nosotros tenemos, nos indica por aquí la documentación que le agreguemos este span con la clase sronly para indicarle lo que va a ser este recuadro. En este caso, por aquí le ponen un texto de lo que vaya a ser este componente con este número que está representado por la insignia. En este caso nos dice los mensajes no leídos y entonces nos indica eso. Si nosotros queremos usar este componente y necesitamos o no se entiende muy claro lo que nosotros estamos especificando dentro del nombre del botón, le indiquemos por aquí el mensaje. En este caso nos está indicando que el componente de insignia con el número 9 nos está representando los mensajes no leídos. Para eso sirve esta parte. Y por aquí tenemos algunas variaciones de las insignias. Como podemos ver, nos sirven como contador, en este caso de mensajes, como contador de notificaciones, ¿correcto? Pero nosotros también podemos usar este componente como una opción para nosotros poder etiquetar, hacer etiquetas de diferentes elementos por clasificación, ¿no? En este caso nos da estos ejemplos para nosotros usar el componente de insignia. En este caso tenemos el ejemplo aquí. Vamos por aquí, voy a copiar aquí dentro del container para que lo podamos ver. Y igual la clase batch, que es el componente de insignia, y batch primary para indicarle el color. Actualiza por aquí y ahí tengo, en este caso, el componente de insignia como una opción para agregar una etiqueta de algo que nosotros podamos estar haciendo en nuestra web. Y para ir combinando los diferentes colores, solo la segunda clase es lo que nos da el color. Y por ejemplo vamos a usar una más, warning, esta de aquí, para que ustedes se den cuenta que solo tenemos que cambiar en este caso la segunda clase CSS para cambiarle el color. Aquí vamos a escribir warning, guardamos, actualizamos y vemos que acaba de cambiar de color. Entonces así podemos nosotros utilizar aquí este componente como una etiqueta con los diferentes colores que vemos aquí. Y aquí en este ejemplo nos indica que nosotros podemos también darle un border redondeado con la clase batch fill. Entonces le podemos agregar directamente aquí batch-fill, la que tenemos por aquí. Actualizamos y si se dan cuenta tiene ahora los bordes, en este caso de ambos lados, redondeados, solo agregando batch fill. Igual podemos ir cambiando los colores con la clase anterior, pero para redondear, en este caso ya nuestro componente lo vamos a usar como un componente de etiquetado, lo podemos colocar con batch fill. Y por aquí también nos dice que los links que nosotros tengamos en nuestra web lo podemos convertir en el componente de insignia, ¿no? Entonces ese componente nos va a dar, también lo podemos usar en un link HTML con la clase batch, y habíamos visto que batch
guión primary o bash guión, en este caso warning, nos indicaba solamente el color del componente. Guardamos por aquí y ahora este de aquí primary sí está actuando como un link. Si pasamos el mouse, aquí podemos ver que nos va a redirigir a algún lugar porque está dentro de una etiqueta link, dentro de una etiqueta HTML link. Por eso es de que podemos usar también esas mismas propiedades del componente de insignia para asignarle a los links. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Gracias.